Bienvenido a la comunidad de fe. Queremos darles bienvenido porque en este culto, en este tiempo, vamos a tener un tiempo muy especial con la familia y muy especial. Hemos invitado que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a compartir, predicar, enseñar, pero algo de fe, algo que va a levantar su fe. Gracias por venir, comunidad de fe. Gracias por venir todos los amigos, las amistades, la gente que está escuchando. Gracias por venir a este culto. Dios es grande y queremos decirles que nosotros seguimos creyendo que Dios es un Dios de milagros. Durante de cualquier momento en nuestra vida o pandemia, Dios es Dios y Él sigue siendo Dios en nuestras vidas. Entonces, comunidad de fe, por favor, estás en casa. Aunque estás en tu casa propia, estás en casa. Que el Señor les bendiga grandemente. Por favor, disfruta esta mañana, disfruta la alabanza, disfruta la palabra o cualquier sesión que estamos teniendo. Disfruta su familia. Sean bendecidos en el Señor. Gracias. Buenas noches, iglesia. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a alabarle a nuestro Dios con todo el corazón. Es verdad, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, fuego en mi interior, ardiendo está, con grande amor me brillará tu pasión, todo será, tu gloria resplandecerá. Me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. En este lugar tu presencia, Señor. Dale a Jesús. Vives en mí, vives en mí. Soy tuyo para siempre, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Te amamos, Jesús, tu fuego en mi interior, ardiendo está, con gran amor que brillará, tu pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, Señor, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Siempre, por siempre, por siempre, por siempre en tu amor, por siempre, por siempre,
vives en mí, soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre, Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús con nosotros. Te bendecimos, Señor, en cada tiempo. Bendecimos tu nombre. Vamos con nosotros esta noche a levantar nuestras voces de alabanza. Tu nombre bendeciré en la tierra de plenitud. Cuando fluye tu abundancia, Dios, te bendeciré. Tu nombre bendeciré en medio del desierto, Dios. En tiempo de prueba yo te bendeciré. Por cada bendición que das, yo te alabaré. En medio de la oscuridad, mi corazón dirá: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendeciré tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tu nombre bendeciré cuando el sol brille sobre mí, cuando todo alrededor va bien, yo te bendeciré. Tu nombre bendeciré en medio de la aflicción, en tiempo de prueba yo te bendeciré. Por cada bendición que das, te alabaré. En medio de la oscuridad, mi corazón dirá: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendeciré tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendeciré tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Por siempre cantaré, por siempre cantaré. Mi corazón dirá: tu nombre santo es. Por siempre cantaré, por siempre cantaré. Mi corazón dirá: tu nombre santo es. Bendito sea tu nombre, Señor. Levante sus voces. Bendito sea tu nombre siempre. Bendeciré tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Gracias porque eres nuestro pastor y nos guías y nos cuidas. Tengo todo, eres todo lo que necesito.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y en tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús, porque en tu mesa, Señor, hay un lugar para nosotros. Señor, te adoramos y levantamos nuestras manos a aquel quien nos perdonó y nos salvó y nos amó, Señor. Te adoramos, Jesús. Dígale a él. Tuya es la creación,
tus manos, mi vida eres tú. Tú estuviste frente a mis fracasos, llevaste la cruz por mí. Mi pecado fue sobre ti, mi vida eres tú. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Solo entregarte todo y rendirme ante ti. Camino en tu salvación. Tu espíritu vive en mí. Proclamaré tus promesas. Mi vida eres tú. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Solo entregarte todo y rendirme ante ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Solo entregarte todo y rendirme ante ti. Nos rendimos hoy ante ti. Eres digno que te demos toda nuestra vida. Eres digno que te damos toda nuestra adoración. Por eso te cantamos hoy postrados en nuestros corazones. Te decimos: aquí estoy con mis manos levantadas a ti. Mi honor a quien su vida dio. Aquí estoy con mi corazón postrado a ti. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy con mis manos levantadas a ti. Mi honor a quien su vida dio. Aquí estoy con mi corazón postrado a ti. Yo soy, Señor. Aquí estoy con mis manos levantadas a ti. Mi honor a quien su vida dio. Aquí estoy con mi corazón postrado a ti. Yo soy, Señor. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Solo entregarte todo y rendirme ante ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Solo entregarte todo y rendirme ante ti.
venimos ante ti. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Qué tiempo tan maravilloso de estar en la presencia de Dios, de adorarle, de exaltarle, de realmente decirle: Señor, no hay nadie como tú. Tú eres el centro, tú eres el propósito de mi vida. Es tan importante que vivamos en la presencia de Dios entendiendo esto, que Él es el centro, que nuestra vida se trata de Él y no de nosotros mismos. Por eso le adoramos, por eso le cantamos. En esta noche vamos a ir a un versículo muy interesante en Génesis 28, versículo 22. Este es uno de los patriarcas, Jacob. Mucho antes de Moisés, mucho antes de que se diera una ley, ya existía un principio. El principio de darle a Dios nuestro diezmo. Vamos a leer lo que dice el versículo. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Estaba hablando de una piedra, de un altar que construyó Jacob porque tuvo un encuentro con Dios. Después de tener este encuentro, él levanta esta piedra y dice esto. Y dice: y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Fíjese, este es un principio que está siendo establecido, no solamente en la vida de Jacob, pero también en la vida de su abuelo Abraham, de su padre Isaac. Ellos eran hombres que aún todavía la ley de Moisés no había sido dada, pero ellos ya entendían este principio. Nos debemos a alguien más grande, a un Dios bueno, a un Dios que nos da todas las cosas. Y por eso Jacob, Abraham, Isaac decidieron en su corazón darle 1/10 parte a Dios, porque entendían que su vida dependía de Él, que la fuente de su vida, que el dador de toda buena cosa es Dios. Y cuando usted entiende esto, mi querido hermano, mi querido amigo, que todo lo bueno que existe en su vida es dado gratuitamente por parte de Dios. Su salud, su trabajo, su familia, el aire que usted respira es un regalo de Dios. Usted va a entender que sabe que todo lo que yo soy se lo debo a Él. Y Dios está pidiendo, ¿sabe qué? La 10ª parte para honrarle, para reconocer este hecho. Es un principio que cuando usted le da la primera 10ª parte, la primera 10ª parte a Dios, usted entonces de esa manera está reconociendo que Dios es el que da la vida, el que da el sustento. Y usted, cuando obedece este principio, usted va a cosechar. Usted siempre va a tener, usted nunca va a ver una mesa vacía, nunca va a tener escasez, porque está entendiendo este principio. Yo le animo en esta noche, vamos a sembrar, vamos a ofrendar, vamos a dar nuestro diezmo, nuestra 10ª parte de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Él pide? Es lo que Él nos está requiriendo para que entendamos que no es en nuestra propia fuerza. Cuando hacemos esto, ¿sabe qué? Dios dice en su palabra que Él va a bendecirnos. Él quiere nuestra obediencia. Él no quiere dinero, Él no quiere cosas, Él quiere obediencia. Y cuando le obedecemos, nosotros vamos a ser bendecidos, prosperados, vamos a abundar en todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Paz, provisión, salud. Dios es bueno. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios de promesas, tú eres un Dios de principios, tú eres un Dios, Señor, que cumples lo que tú has dicho, Señor. Señor, y en esta noche queremos reconocer que tú eres nuestra fuente, que tú eres, Señor, el que nos bendice, Señor. Tú eres, Señor Padre, quien da toda buena dádiva, Señor. Señor, queremos en esta noche, Señor, entregarte nuestro diezmo, nuestra ofrenda, porque sabemos, Señor, que tú eres digno de recibir, Señor, toda nuestra vida, Señor. Y en este momento, Señor, mientras sembramos, mientras te damos, Señor Padre, a ti, Señor, también nos preparamos para recibir, porque tú eres un Dios, Señor, que al que nunca vamos a poder ganar en dar. Nunca vamos a poder dar más de lo que tú nos das a nosotros, Señor.
Gracias, Padre, porque eres generoso. Y mientras obedecemos este principio, Señor, sabemos que no nos va a hacer falta ningún bien, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Sembremos con gozo, sembremos con fe, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches, amigos. Creo que Dios tiene una palabra en esta noche para cada uno de nosotros que Él quiere que usted escuche. El título de este mensaje es: Si hay vida, hay propósito. Yo sé que esto es para alguien. Entonces, simplemente démosle gracias a Dios por esta palabra y que abra nuestros corazones. Señor, te damos en esta noche, Señor, muchas gracias porque estamos vivos, Señor Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes planes para nuestra vida, Señor, más allá de lo que podemos imaginar o entender, Señor. Buenos planes. Señor, uso esta palabra para animar a muchos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, propósito. Esa es una palabra muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que han sido oscuros, que han sido difíciles, que el mundo está pasando, que tal vez usted personalmente está pasando, tal vez su familia está pasando por tiempos difíciles, ¿no es cierto? La palabra propósito es tan clave, tan importante en nuestras vidas. Propósito. ¿Sabe qué es propósito? Propósito es lo que nos mantiene vivos cada día. Propósito es lo que hace que nos levantemos de nuestras camas, que vivamos una vida, ¿no es cierto? Realmente esforzándonos porque sabemos que hay algo que es más grande que nosotros mismos y por lo cual estamos viviendo. Es el motor de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando tenemos este sentido de propósito, ¿no es cierto? No importa qué pase en nuestras vidas, tenemos la fuerza, tenemos la energía, tenemos lo que necesitamos para cada día levantarnos, vivir, tener algo por qué vivir. Es tan importante esta motivación, ¿cierto? Entendemos que si tenemos propósito, de alguna manera estamos siendo parte de algo más grande que nosotros, de algo que va a seguir adelante, aun cuando nosotros ya no estemos caminando sobre esta tierra. Y al menos así debería ser, ¿cierto? Si hay algo que el adversario, si hay algo que el enemigo Satanás constantemente busca quitarnos, busca robarnos, busca pervertir o torcer en nuestras vidas, es nuestro propósito. Si no puede quitar de nuestras vidas el propósito, él siempre va a intentar desviar, que no sea el propósito original que Dios tiene para nuestras vidas, que sea un propósito mezquino, un propósito egoísta, que se trate la vida de algo mucho más pequeño de lo que Dios siempre ha tenido en mente, de lo que Dios siempre ha planificado, de lo que Dios siempre ha tenido en mente para cada uno de nosotros, de usted, de mí. ¿Sabe qué? Cuando nosotros entendemos por qué hemos sido creados, cuál es la razón que hemos sido creados, entonces vamos a entender cuál es nuestro propósito en esta vida. No importa si usted tiene una profesión o si usted es una madre que se queda en casa, si usted es soltero, si usted es casado, si usted es jubilado. Si usted entiende por qué Dios nos creó, va a entender cuál es su propósito, ¿no es cierto? Y si usted, al igual que yo, entiende que no somos el producto, ¿no es cierto?, de millones de años de evolución, no somos el producto de unas moléculas y unos átomos que se unieron ahí en una sopa y de repente salió un ser humano. ¿Sabe? Si es que creemos en esta mentira, ¿no es cierto?, de que venimos del mono o que estamos aquí en el universo y no existe un Dios. Mire, si no existe un creador,
¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? Pero yo sé que usted y yo entendemos, sabemos que cuando Dios nos formó, que cuando Dios creó al primer hombre, todo lo hizo con una razón. Dios lo hizo porque, ¿sabe? Él quería una familia. Dios quería compartir la inmensidad de su bondad, de todo lo que Él había creado. Él quería que el hombre y la mujer, que la raza humana en esta tierra se multipliquen, se fructifiquen y realmente que esta tierra sea un lugar perfecto donde Dios pueda compartir primeramente su presencia, su amor, su bondad, su justicia, su perfección, su belleza con toda la humanidad en un lugar perfecto. Entendemos que ese fue el propósito de Dios. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, usted puede mirar esta historia, está en los primeros capítulos del Génesis. Cuando Dios puso al hombre en este lugar perfecto que Él había creado para él, para nosotros, Él tenía un propósito y que era que ellos sean su familia, caminar con ellos, caminar con la raza humana, que ellos se multipliquen y reproduzcan hombres y mujeres llenos de justicia, hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Llenen, que esta tierra sea llena de estos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, hombres que caminen junto a Dios, que la tierra sea cubierta de esta justicia y belleza y de perfección. Este siempre ha sido el propósito de Dios, que la humanidad pueda disfrutar de Él, que podamos disfrutar de todo lo bueno que Él da, de todo lo bueno que Él es, que Dios es, ¿cierto? Que podamos disfrutar de comunión, de unión con Dios, de amistad con Dios. Este es el propósito más grande que tenemos nosotros los seres humanos. Dios quiere compartir todo lo que Él es, todo lo que Él tiene con usted y con mí, con sus hijos, ¿cierto? Y para esto Dios nos creó. Este siempre ha sido su propósito. Sin embargo, todos sabemos que la serpiente, el diablo, el enemigo, el adversario de Dios, él odia el propósito de Dios. Él odia todo lo que tiene que ver con Dios. Él nos odia, ¿cierto? Odia lo que Dios ama y siempre ha querido hacer una cosa, y esta cosa es evitar que el propósito de Dios se cumpla, se lleve a cabo. Satanás sembró duda en la primera pareja. Cuando él engañó a la mujer, él le dijo: con que Dios ha dicho, hizo que los hombres, que el primer hombre y la primera mujer duden de la bondad de Dios, duden de la bondad de este propósito. Sembró esta duda y les llevó a desobedecer, les llevó a pecar. En otras palabras, quería que ellos piensen que los planes de Dios no son los mejores para ellos, que ellos pueden imaginarse, que ellos pueden venir con un mejor plan para sus propias vidas. Y lastimosamente le creyeron. Adán y Eva le creyeron a la serpiente y pensaron: Dios no tiene lo mejor para mí, yo puedo hacer mi propio propósito aparte, lejos de Dios. Y ahí es cuando todo se pervirtió, cuando todo cayó, cuando la naturaleza del hombre se convirtió en una naturaleza de pecado, en una naturaleza egoísta que simplemente ve por él mismo y por nadie más. Y aquí es donde el enemigo empezó a pervertir y empezó a destruir los planes y los propósitos de Dios. Pero gracias a Dios que aún en esto Dios sabía que esto iba a pasar y Él tenía un plan. Y ese plan era Jesús, traer al Salvador, devolver el propósito a los hombres. Así es que si usted tiene vida en Jesús, si usted ha recibido la vida que Jesús ofrece, ese propósito está nuevamente en usted. Ahora hablemos un poquito de cuál es el ladrón de nuestros propósitos. ¿Cuál es el ladrón? ¿Qué es lo que roba? ¿Qué es lo que usa el enemigo en nuestras vidas para quitarnos, para despojarnos? Esto
tan importante, tan precioso que se llama propósito, de esto que nos da dirección, que nos da fuerza, que nos da sentido a nuestra vida. Bueno, es muy fácil. El enemigo siempre ha usado esto y es el pecado. El pecado es por excelencia el ladrón más grande de nuestro propósito. ¿Sabe? De hecho, la palabra pecado en el hebreo quiere decir simplemente no dar en el blanco. Es como cuando usted dispara una flecha y falla, y en vez de darle en el blanco, le da 2 kilómetros más en otro sentido, en otra dirección, ¿no es cierto? Quiere decir no dar en el blanco y fallar o desviarnos del camino o del destino. Es no llegar al lugar donde teníamos que llegar, no cumplir lo que teníamos que cumplir. Esto es pecado, ¿no es cierto? Desviarnos, no dar en el blanco. Lo opuesto a caminar en el propósito de Dios es caminar en mi propio propósito, ¿no es cierto? Y si usted y yo somos honestos, nuestros propósitos muchas veces son egoístas. Muchas veces están centrados en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo quiero alcanzar, en lo que yo quiero ser. Mire, vivir para satisfacer nuestros propios propósitos, nuestro ego, nuestros deseos, hacer que esta vida se trate de nosotros mismos, de mis logros, de mi nombre, de que me reconozcan, de que yo tenga fama. Eso es un propósito egoísta. Eso es lo que el enemigo siempre ha querido sembrar en nosotros. Que no vivamos para servir, que vivamos para servir no para servir a otros, sino para servirnos a nosotros mismos. Y yo tengo claro en esto que cuando el Señor Jesús nos está enseñando a orar, y ustedes saben esta oración tan preciosa que tiene todas las partes y es un bosquejo de cómo debería ser nuestra vida de oración. Una de las primeras partes nos enseña a orar Jesús: hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino tu voluntad, Dios, aquí en la tierra como es en el cielo. Esta es una de las cosas que tenemos que entender, que la voluntad de Dios en mi vida es mucho mejor de lo que yo pueda pedir, mucho mejor de lo que yo pueda imaginar. Si es que yo estoy pensando que hacer mi voluntad me va a traer grande satisfacción, quiero decirle que hacer nuestra propia voluntad nos va a hacer infelices, nos va a hacer esclavos de nuestro propio ego. Dios nunca nos diseñó para que nosotros hagamos nuestra voluntad, porque somos hombres, somos imperfectos, caemos, tenemos muchos errores, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, es una voluntad que dice su palabra, es buena, es agradable para nosotros y sabe, sobre todo es perfecta, ¿no es cierto? Entonces yo le animo siempre a orar, siempre que usted ore, siempre que usted se dirija a Dios, siempre que usted vaya a pedirle algo, no le pida lo que usted quiere, Señor, pídale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, úsame, ayúdame a ser como tú eres, que tú viniste a servir. Señor, yo quiero servir, yo quiero ser parte de tu propósito. No quiero ser parte de un propósito pequeño que se va a quedar aquí en la tierra, que va a morir cuando yo muera. Quiero ser parte de un plan más grande, de un propósito más grande. Y esto me lleva a, ¿sabe qué? Voy a darle una clave. ¿Cuál es la clave para encontrar propósito en la vida? Todos los seres humanos tenemos esta inclinación, como le decía, a servirnos a nosotros mismos y a buscar que los demás nos sirvan. Usted piensa en los grandes gobernantes, en los emperadores, en los reyes, en la gente que el mundo admira. Muchas veces es gente que se ha servido a sí misma. Hay otra vez, también hay de los otros, de los buenos ejemplos, de gente que ha dado su vida para servir a los demás. Y esa es gente que realmente vale la pena imitar. Pero, como le decía, esta es parte de nuestra naturaleza egoísta. Cuando miramos
a nuestro más grande ejemplo, que siempre debe ser nuestro Señor Jesús, entendemos entonces que la clave para tener propósito en esta vida no es servirnos a nosotros mismos, sino es servir a los demás. Mire lo que dice el siguiente versículo en Mateo 20:28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si es que el mismo Hijo de Dios, si es que el mismo Jesús vino a esta tierra para servir, para entregarse, para no vivir para Él, sino para los demás, para nosotros. Esta es la clave. Este es algo que nos debe llevar realmente a darnos cuenta. Yo no soy el propósito de mi vida. Si es que yo me sirvo a mí mismo, no estoy cumpliendo con el propósito de mi vida. Pero si es que yo entiendo, si es que aún Jesús vino a servir a los demás, creo que yo también tengo que hacer lo mismo. Y usted va a encontrar gozo, usted va a encontrar su paz cuando usted sirve a los demás. Mire, tal vez en esta pandemia usted y yo hemos perdido seres queridos, amigos, familia. Tal vez usted ha perdido su trabajo o tal vez está pasando por un divorcio. Hay muchas familias, muchos matrimonios que han sufrido durante esta pandemia y tal vez usted está pasando por una separación o simplemente el estar encerrado tantos días, tantos fines de semana, ¿no es cierto? En este año y medio casi ya, ha hecho que usted se sienta inútil, sin propósito, solo viendo la televisión, llenándose de puro entretenimiento que no sirve, que apenas se acaba la película o el programa o la serie, ya se acabó el propósito de su vida. Muchos creen que tal vez el propósito de su vida es tener hijos o criar hijos o cuidar de sus hijos, o tal vez creen que es su matrimonio, su trabajo. Y cuando ya no están estas cosas por X o Y razones, tal vez sus hijos se fueron ya de casa, están viviendo en otro lugar, tal vez usted perdió a un hijo en esta pandemia, tal vez usted perdió su trabajo. Cuando esas cosas ya no están, entonces pensamos que ya no hay razón para seguir viviendo. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle de parte de Dios el día de hoy. Yo sé que Dios le está hablando esto y sé que esto Dios va a usar para animarle. Mientras usted tenga vida, usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito mientras respire, mientras entre aire a sus pulmones, mientras usted tenga vida, pueda hablar, pueda sonreír, pueda dar, pueda pensar, pueda dar a alguien una palabra de ánimo. Usted tiene un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Quiero que diga ahí donde usted está, amén. Yo tengo un propósito porque estoy respirando, un propósito dado por Dios más grande que estas cosas que tal vez pienso que son mi único propósito. Y no digo que estén mal. Sí es bueno que nosotros ayudemos a nuestros hijos, criemos a nuestros hijos, planifiquemos para ellos, les ayudemos. Es bueno, todo esto es bueno, pero aún más allá de eso, hay un propósito más grande, ¿no es cierto? Esta pandemia, estos encierros, no van a robarnos nuestro propósito. Amén. Vamos a realmente a entender que nuestra esperanza es mucho más grande que esto. Quiero animarles con esto. Amén. Bien. Muchas veces, no sé ustedes, pero yo a veces en esta pandemia me he sentido a veces un poquito, qué sé yo, ¿no es cierto? Como que ya estoy cansado de estar en la casa, porque ya estoy cansado de hacer cosas muchas veces, ¿no es cierto? Cuando estamos en la casa, de solo entretenerme. Mire, yo quiero
ser una persona que invierte mi vida en los demás. No hay momento más satisfactorio para mi vida cuando estoy haciendo algo por alguien, cuando estoy orando por alguien, cuando estoy compartiendo la palabra de vida, la palabra de Dios con alguien. Usted puede ver 1000 películas y no le van a cambiar. Puede ver, qué sé yo, jugar 1000 juegos de video y no le van a cambiar. Pero cuando usted invierte su vida en dar ánimo, en dar esperanza a la gente a través de lo que Dios ha puesto en usted, de su palabra viva, entonces, ¿sabe qué? Usted va a sentirse tan lleno, tan lleno de propósito y de sentido. Yo quiero que usted entienda eso, porque me ha pasado a mí. Sé las dos cosas. Sé lo que se siente estar viendo películas y sentirse que uno no sirve después de esa película, no sirve para nada. O sea, ya hay un límite, ¿no es cierto? Donde uno dice ya es suficiente. Pero puedo decirle que cuando estoy tal vez en el encierro, en el teléfono o con alguien, hablando con alguien, he podido salir a veces con amigos, a hablar, a caminar, a tal vez escuchar a alguien. Esto, ¿sabe qué? Esto es tan importante, invertir nuestra vida en los demás. La semana pasada, y con esto termino, la semana pasada recibí noticias muy fuertes. Uno de mis muy buenos amigos de cuando yo estudié en la escuela bíblica hace más de 25 años, falleció, no de COVID, falleció de hecho en un accidente de tránsito. Una persona de mi edad, simplemente era 15 días mayor a mí, o yo era 15 días mayor a él, una persona joven, con familia, con 3 hijos, con una esposa, con un futuro, con un ministerio. De hecho, estaba yendo en un viaje de misiones en México. Estaba yendo a la sierra donde hay grupos indígenas que todavía no han sido alcanzados o tienen muy poco contacto con el evangelio. Y en un accidente perdió su vida. ¿Y sabe qué? Esto hizo que empiece a recordar, empiece a hacer memoria de todas las experiencias, de todas las veces que estuvimos juntos. Era mi compañero de casa por 2 años, vivimos en la misma casa y empecé a recordar su vida, la vida de mi amigo Rodrigo. Empecé a recordar las cosas que él compartía conmigo, su sonrisa, su ánimo que muchas veces él me dio, ¿no es cierto? Empezó a pasar una película por mi mente de todas estas cosas y solo podía recordar todos los recuerdos que venían a mi mente. Eran recuerdos de este amigo mío siendo de bendición para los demás. Era una persona muy, muy apasionado por Dios. Era alguien que todas las mañanas se levantaba sin que las autoridades de la escuela bíblica le digan. Él hizo un grupo de oración en la escuela y animaba siempre a todos, no forzándoles, pero siempre con una sonrisa. Vamos a orar, levántate, vamos a la oración, a la escuela, es importante orar. Y siempre nos estaba animando a orar y era un líder en esta área de la intercesión, de la oración. Era un líder en las misiones, ¿no es cierto? Cuando había tiempo libre los fines de semana, era alguien que le gustaba ir a evangelizar. Ahí en el centro de la ciudad donde yo vivía, en Durango, había una plaza y todos los fines de semana se hacía evangelismo y él estaba siempre ahí haciendo teatros, cantando canciones, compartiendo un mensaje. Él invertía su vida. Cada vez que podía salía a las misiones, ¿no es cierto? Varias veces al año había viajes de misiones a estos lugares que les digo, a la sierra de Durango, donde los indígenas, ¿no es cierto? Y él estaba siempre ahí. Todos estos recuerdos venía y yo decía, wow, qué bendición la vida de mi amigo. Qué vida tan bien invertida. Él de hecho fue por casi 20 años el copastor. Muchos de ustedes se acuerdan del pastor Enrique Bremer que vino hace como 10 años a la iglesia. Él era su copastor. Él invirtió los 44 años de vida que vivió sirviendo, siendo una bendición.
Cuando estábamos en el funeral virtual, en Zoom, este fin de semana, no tienen idea cuánta gente había, cuántas cosas escribían diciendo cosas buenas de mi amigo. Y yo solo puedo pensar, qué vida tan bien vivida. De hecho, murió haciendo lo que él más quería, lo que él más le apasionaba, sirviendo a Jesús. Este es el ejemplo más grande que podemos tener de alguien que invierte su vida sirviendo a Jesús. Qué tragedia tan grande sería irnos a la eternidad y saber que no cumplimos nuestro propósito, que no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, que vivimos vidas egoístas, que nos servimos a nosotros mismos. Qué tragedia tan grande. Por eso quiero decirle una vez más en esta noche, si usted tiene vida, si usted tiene, Dios le ha dado tiempo, una cantidad de tiempo para vivir, no use esa vida, no use ese tiempo en cosas que no dan fruto eterno, en cosas que no se van con usted a la eternidad. Que el día que usted muera, que el día que usted se vaya a la presencia de Dios, pueda llevarse un fruto enorme. Miles de personas que han sido tocadas porque usted les dio tiempo, les dio una sonrisa, les dio una palabra, les compartió la vida que hay en Jesús. Que esa sea su historia. Una historia que realmente no se trató de usted mismo, sino de otras personas, de bendecir a los demás. No dedique su tiempo a cosas que no dan fruto. Dedique su vida, su fuerza, como mi amigo, como tantas personas que conocemos que se han adelantado a la presencia de Dios, como nuestra pastora. Mire cuánto galardón tiene ella, porque somos fruto de su esfuerzo, de que ella entendió que vivió una vida con un propósito de parte de Dios. Por último, yo quiero que usted entienda que no importa que usted piense, es que yo no tengo mucho que dar, tengo poco, no sé mucha Biblia, pero mire, si usted entiende lo que la palabra dice, mire lo que Jesús en Lucas 9, del 12 al 13, les dijo a los discípulos, cuando las multitudes estaban con hambre y estaban ahí y no sabían los discípulos qué hacer, querían mandarles a su casa. Mire lo que Jesús les dice. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. ¿Qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Y eso es lo que Él nos está diciendo hoy. Denles ustedes de comer. No importa si lo que usted piensa que tiene es poco. No importa que si los 5 panes y los 2 peces a su parecer es muy poco. ¿Sabe? Lo que usted tiene, lo que usted puede dar en las manos de Jesús se va a multiplicar. Se va a multiplicar y va a cumplir un propósito y va a alimentar a miles. Así es que ánimo. Lo que usted tiene para dar, no crea que es poco, solo délo. En las manos de Jesús, en las manos del Maestro, se va a convertir en algo que va a saciar y en algo que va a cambiar vidas. Amén. Esa es la palabra que creo que Dios quiere hablar a su vida hoy para animarle. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo y oramos? Señor, gracias porque tenemos vida. Señor, todavía estamos caminando sobre esta tierra. Todavía respiramos y mientras tengamos aliento en nuestros cuerpos, Señor, queremos entender hoy que tenemos un propósito. No importa lo que hayamos pasado, no importa las pérdidas que hayamos sufrido, Señor, seguimos teniendo propósito, porque tu propósito es más grande, Señor, de lo que nosotros nos imaginamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para algo más grande que nosotros mismos, Señor, para algo eterno. Gracias, Señor, porque tú nos das sentido, tú nos das propósito. Ayúdanos a servir como tú viniste a servir y a darte, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere orar en esta noche
pidiendo que Jesús venga a darle sentido y darle propósito a su vida. Porque tal vez usted ha estado perdido, usted ha estado lejos de Dios, ha sentido que su vida no tiene rumbo, no tiene propósito, se ha sentido hastiado. Yo quiero que usted ore conmigo en esta noche. Esta es una oración diferente a la que hicimos hace unos segundos. Esta oración es para entregarle su vida a Jesús, para decirle: Jesús, yo quiero vivir para ti. ¿Por qué no cierra sus ojos y repite conmigo: Señor, hoy entiendo que mi pecado me aleja de tu propósito, Señor. Señor, reconozco hoy que he sido egoísta, que me he alejado de ti. Reconozco, Señor, que he vivido para mí. Pero hoy entiendo que, Jesús, tú viniste a darnos vida en abundancia. Cuando moriste en la cruz, cuando diste tu vida para perdonarnos, Señor, hoy yo recibo ese perdón. Recibo, Señor, en esta noche el perdón de mis pecados. Y te pido, Señor, ven a mi vida, cámbiame, sáname, límpiame. Sé mi Señor. Quiero vivir para ti. Quiero mi vida llena de gozo, llena de paz, porque solo tú puedes dar esas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por prestarnos su tiempo en esta noche. Oro que Dios le bendiga y que sea lleno del propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias.